that may loom above, because you are much greater than the pain. You made a way for me, suffering your destiny. So tell me, what's a little rain? So I pray, bring me joy, bring me peace, bring the chance to be free, bring me anything that brings you glory. And I know there'll be days when this life brings me pain, but if that's what it takes to praise you, Jesus, bring the rain. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty, and I forever sing holy, 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 holy is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. Everybody singing holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. You are holy. You are holy. Lord, you are holy. He's the Lord our God. He's the Lord our God. God Almighty. Everybody sing it. Holy, you are holy. Oh, holy, holy, holy. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. Buenos días. Buenos Muy días. buenos días. Sábado. Feliz Feliz sábado. sábado. A mí me amaneció hoy antes de que incluso saliera el sol. Y me hicieron Sí. más. Siempre por la mejor de las causas, Alejandra. Bien. Los sábados también se madruga, no pasa nada. No, Y de hecho, total. Jorge, he descubierto que madrugar los sábados es rico. Es una práctica buena. No sé, el sábado es un día tan lindo que cuando te levantas tarde como que te lo pierdes. Cuando te levantas temprano como que el día te alcanza más, haces más, disfrutas más. Y en mi experiencia, empezar a madrugar los sábados es algo que complete y absolutamente les recomiendo a todo el mundo. Así que Sí. ojalá sirva de algo esa recomendación. No, por supuesto, yo no estoy diciendo que eso sea mal, no, todo lo contrario. En serio, a mí me ha servido muchísimo madrugar para repasar la lección. Muchas gracias por este reto. Muy bien, muy bien. Pues nada, bienvenidos a los madrugadores, a los no madrugadores, a los que no madrugan tanto, a los que están ahí en su cama escuchándonos. Pues bienvenidos a nuevamente un sábado más a lo que es el comentario pues de lo que ha sido la escuela sabática, lo que Dios nos ha regalado, el mensaje tan especial que tiene para nosotros. Nos da alegría el hecho de poder compartirlo todo juntos. Así que nada, quiero saber qué tal la semana de cada uno de ustedes. Edwin, ¿qué tal la semana? Bienvenido.
Muy buenos días para todos. Una semana, estuve un poco enfermo, pero no, ya gracias a Dios estamos bien. Y bueno, aquí muy contentos de estar con ustedes. Súper. Aleja, ya ahorita nos contaste que dura la madrugada, pero tu semana, ¿qué tal? Pues la verdad, fue duro volverse a adaptar a la semana de 5 días después de vivir una de 3. Cierto. Pero muy bien, gracias a Dios. De verdad que anhelé muchísimo el sábado. Ya, me imagino. Qué bien. Gao, ¿qué tal tu semana? Feliz, Jorge, feliz de estar aquí nuevamente reunidos. Este espacio y esta escuela sabática en particular con el tema del pacto tiene una relevancia enorme en nuestra vida hoy. Así que contento de que sea sábado y hoy con un invitado muy especial que también está aquí con nosotros, ¿no? Así es. Así que hoy tengo el gusto de presentarles a William. William, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas y dónde estás. Listo, hola a todos, hola Jorge. Pues que a ver qué les cuento. Empezar diciendo que a mí también me gusta, bueno, no me gusta, pero madrugo los sábados. Madrugo los sábados porque generalmente siempre hay algo que hacer, pero uno lo hace como contento, ¿no? Como cuando uno madruga a trabajar, que hay días que es un poquito más complicado. Sí. Y respecto a la otra pregunta, bueno, pues yo estoy ahorita aquí en la ciudad de Cali. eh, Enseño biología y química en el Colegio Adventista. Y durante esta semana, pues durito, porque yo hace un par de años asumí el reto de, yo estudié biología, pero me dio la locura de estudiar licenciatura. Y entonces ya estamos terminando. Con la ayuda de Dios, más o menos en mes y medio estoy terminando. Bien, Entonces ahí vamos con toda. El Señor va adelante. sin duda, sin duda. Qué bueno, nada, me alegra un montón. Y a todos los que están por ahí escuchándonos en Facebook, lo hemos dicho siempre, ¿no? Creo que no hay momento en la vida o en esta parte o de la época que estamos viviendo en el mundo tan fácil de predicar el evangelio como comparte el link. Así que coge el link en Facebook, envíalo a tu grupo de WhatsApp, compártelo en tu muro de Facebook, etcétera, etcétera. Y no digas nada, no tienes que decir nada, simplemente déjalo caer. Y te seguro que alguien se hará bendecido con el Jorge, nos faltó saludar a alguien más y es que nosotros tenemos la bendición de tener otra persona enseñando la escuela sabática en el chat cada sábado. Así que Camilo, bienvenido también. Déjanos tu saludito ahí en el chat. Camilo básicamente tiene unos comentarios y no crean que es simplemente porque sí, él es parte del equipo y es la persona que está en el chat para complementar las cosas que aquí estamos conversando. Así, él también madruga, pues, así que... Él también madruga. Ahí Nada, ya muy bien. saludó, ahí ya nos saludó. Eso, muy bien, bienvenido Camilo. Pues nada, nuevamente sean todos bienvenidos y entremos en materia a lo que vinimos. Yo seguro que esta semana ha sido bastante interesante, ¿no? Hace 2 semanas, de hecho, empezamos un nuevo trimestre hablando de la promesa y ese pacto eterno con Dios. Y esta semana en sí ha sido una semana introductoria en el hecho de las cosas que vamos a entrar en detalle en las próximas semanas sobre las veces que el Señor ha puesto o ha realizado el pacto con personas en específico, pero que también nos toca a nosotros y a todo su pueblo a lo largo de la historia. Sé que siempre empiezo preguntándole su primera impresión con respecto al título. Esta vez no lo voy a hacer porque considero que el título es demasiado básico y no dice nada, ¿no? Conceptos básicos del pacto. Pero tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, ¿quién es el más beneficiado en un pacto? Y no se la pregunto a nadie, ahí la dejo caer. Hay quien quiere responder. ¿Quién es el más beneficiado en un pacto? La Yo, escuela sabática, Duin, dale adelante, por favor. yo quiero responder, no, yo quiero responder la primera pregunta acerca del nombre. Yo sé que no me la estás preguntando. Hágale, bien, preparado, pues. Es lo siguiente, es algo que sucede. Por ejemplo, yo hace poco estoy iniciando materias en el máster y la primera clase o las 2 primeras clases siempre son conceptos básicos de X tema. Okay. Estas son las bases de lo que vamos a ver en el resto del semestre o el resto del cuatrimestre, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos claro qué es el pacto y cuáles son esos conceptos básicos para poder entender o poder pues, estar más atentos a lo que va a venir en un futuro. Y ahora, a la segunda pregunta, cuando hablas de quiénes son los más beneficiados en un pacto,
considero yo que la idea de un pacto es que las dos partes sean beneficiadas, ¿no? Que las dos partes sean beneficiadas. De hecho, pues siempre que vemos a lo largo de la historia los pactos, siempre vemos que la idea es que las dos partes sean beneficiadas, pero en este caso, ya lo vamos a ver en la lección, no es así. Es un poco diferente, pero pues para que ustedes también hacen allí el tema. Pero a mí me gustaría añadir algo y es que cuando las dos partes son beneficiadas es porque de cierta manera las dos partes contribuyen a construir ese pacto y a poner las condiciones o al menos dar su opinión en cuanto me parece que esto sí y esto no. En este pacto aquí vemos claramente quién es el que pone las condiciones. Ok. Y algo que yo quiero decir sobre esa pregunta que hace Jorge. No sé si a ustedes, pero a mí, durante el estudio de la lección, me parecía increíble al punto del absurdo. Decir, bueno, la lógica de nosotros es que en un pacto los dos recibamos algo, Sí. pero la lógica de Dios es diferente. O sea, yo quiero hacer un pacto contigo y el beneficio va solo en una dirección. Entonces, por eso me parecía increíble al punto del absurdo. Así es, así es. ¿Iba a decir algo, Gabo? No, simplemente recordar esa primera parte de la escuela sabática donde se nos define la palabra pacto, ¿no? Que es la palabra berit. Ahí les pido que me disculpen mi pronunciación en hebreo, toda en construcción. Pero la palabra berit mencionada 287 veces en el Antiguo Testamento mostraba precisamente eso, un testamento, una última voluntad. Pero es interesante que en el Antiguo Testamento esta palabra se utilizaba en dos formas diferentes. Una relación entre pares, donde ambos adquirían una especie de contrato mutuo, o una relación entre un superior y un inferior. Y de hecho en la antigüedad se utilizaba mucho para hacer ese tipo de contratos con sus dioses, con su dios. Seamos sinceros, aquí estamos hablando de un contrato específico entre una relación entre un ser superior y un ser inferior, y en el caso más exagerado, el ser más superior posible con el ser más inferior posible, que somos nosotros, y tiene la espectacularidad de lo que mencionaba William, que Dios es completamente diferente a nosotros. Nosotros no sabemos hacer pactos donde estamos dispuestos simplemente a dar. Nosotros siempre estamos buscando en la parte del pacto, y Dios nunca deja de sorprendernos. La personalidad de Dios es demasiado atrayente como para alejarse de él. Así es. Me gusta lo que dice Gabo y resalto lo que mencionaba William porque de alguna u otra manera el simple hecho, y perdonen todos los juristas y la gente de derecho, pues que sabe más que uno utiliza conceptos así random, pues yo lo voy a hacer. Pero utilizar la palabra pacto en sí crea un concepto legal en su definición en sí mismo como que, hey, espérate, ¿no? Y me pongo, bueno, no voy a decir jugar el papel de Dios, pero imagínense Dios en ese momento creando un pacto. Porque los pactos, y lo mencionaba Gabo, son esencialmente útiles para las personas desconfiadas, porque en cierto sentido ofrecen garantías para alguien que puede o no cumplirlo como tal, ¿no? O sea, al final es, caramba, o simplemente confío en que los demás lo hagan, o obligo a través de algo que en este caso ayudaría a que más lo hagan. Y eso me pone una pregunta, y es, ¿será que el Señor siempre, de alguna manera, ha pensado que no, a estos hay que ponerle un pacto porque estos no van a cumplir? ¿Será que el Señor piensa así? Yo sé que William tocaba algo al respecto. ¿Será que el Señor piensa así, hay que ponerle un pacto porque esta gente no cumple? Yo creo, Jorge, que es diferente. Es que la lógica de Dios es tan extraña. Yo creo que el Señor dice, les voy a hacer un pacto donde yo me comprometo a pesar de que sé que no van a cumplir. Sí. A pesar de eso, dice, venga, hagamos un pacto. Y sabe que en nosotros muchas veces vamos a fallar. Así es. Porque eso me hace pensar, al final, el pacto no es el resultado de nuestro compromiso, sino es la causa del mismo, ¿no? Al final el Señor utiliza el pacto como un vehículo. Y es que, lo leía por ahí, decía, el patrón es, lo que pensaría el Señor es, yo quiero, por lo tanto, tú debes. Y es lo que nos dice a nosotros. Pero la lógica del Señor, como tú lo dices, William, es al final es, yo quiero, pero solo si tú quieres. Entonces, si tú quieres, pues bueno, vale, aquí están los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ir un poco más allá y hablar de ese pacto eterno, Aleja, ¿de qué va esto? Al final el pacto es un compromiso, es una obligación,
¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo lo llevamos a nuestro día a día? Todo, la verdad. Antes de empezar a estudiar estos temas del pacto que honestamente pues ya los había empezado a estudiar que con uno de los invitados que tuvimos hace unas semanas con Mario, que de hecho oficialmente aquí lo estoy volviendo a invitar y ya está comprometido para que nos hable más sobre estos temas de los pactos cuando empecemos a profundizar y no nos quedemos solamente en los conceptos básicos. Y la verdad me parecía un poco como complejo de entender, lo veía como bien por allá, bien alejado de esta vaina tan extraña de pronto de involucrar animales, de involucrar fuego, o sea que hay muchas formas de una manera tan didáctica que lo hace y que ahorita lo veo como que precioso esto, el hecho de que Dios nos quiera enseñar a través de múltiples formas cuál es esa promesa eterna que desde Adán y Eva hasta hoy sigue vigente y que más allá de que me exija algo a mí, porque yo no he conocido el primer ser humano que después de haber estado en una relación que se rompió, vaya y busque a la otra persona y diga, venga, pues que yo insisto, es que yo insisto en darle este regalo, yo insisto en que yo quiero darle esto, usted me lo está rechazando, pero yo quiero que, venga, ponga un poquito de su parte, que yo ya lo puse todo, lo único que tienes que hacer es a cumplir lo que está aquí, que realmente no es nada difícil si hay amor. Es que antes de venir a cumplir esa parte que a uno le corresponde, que es la obediencia, al ser una consecuencia de un acto que uno hace antes, o más bien desde el acto de recibirlo, en realidad obedecer no se hace difícil, porque uno lo hace ya por amor, al conocerlo y al tener un vínculo, porque finalmente el pacto es eso, es conocer tanto a Dios, amarlo tanto, que ya uno obedece. A mí me encanta que Jesús, una de sus principales funciones en la tierra fue la de un educador, ¿cierto? Jesús vino acá a enseñarnos, ¿no? Y yo creo que Dios utiliza esos métodos de enseñanza en diferentes partes de la Biblia. Por eso de pronto una de las analogías que más me hizo fácil a mí entender el pacto es la analogía de un padre con su hijo. Y yo lo digo, ¿cuántas veces en mi crianza y en mi niñez yo defraudé a mis papás? Muchísimas. Y lo digo desde el corazón. Mi mamá de pronto está aquí conectada y debe coincidir conmigo. Fueron muchísimas. Pero mis papás nunca renunciaron a su parte del pacto. Y su parte del pacto conmigo era buscar mi bienestar, que yo estuviera bien, darme las oportunidades y el amor que yo necesitaba. Por eso tal vez Dios se utiliza a sí mismo para presentarse ante la humanidad como un padre. Y por eso es fácil de entender para nosotros el amor de Dios cuando podemos verlo a través del amor de nuestros padres. El pacto entre un papá y un hijo me parece espectacular, porque un hijo, no importa lo que hagas, el amor es lo que te mantiene aferrado a ese hijo para querer siempre hacer algo más por el bienestar de ese hijo. Y qué lindo que existan los pactos, qué lindo que Dios se presente como un padre. Ahora simplemente quiero hacer un comentario más. El comentario de Elena G. White sobre la escuela sabática dice, el pueblo de Dios debe distinguirse como un pueblo que le sirve plenamente y de todo corazón, que no se honra a sí mismo y que recuerda mediante un solemne pacto estar comprometido a servir a Dios y únicamente a Él. Entonces hablemos de la otra parte del pacto. Dios nunca falla y nosotros... A mí me acaban de compartir un comentario que me parece muy importante de pronto leerlo así rápidamente. Dice, Sí. el pacto está establecido sobre la dignidad de Dios. Su carácter fue puesto en tela de juicio. Así que se trata de una relación contractual de honor unilateral. Me gusta. Imagínate, una cosa que es rara, una relación contractual de honor y es unilateral. Eso, eso rompe el Legalmente, imaginario. sí, tal cual. Gabo mencionaba algo ahorita y era el tema de educador, ¿no? Y aquí tenemos a William, por supuesto, como educador, como docente, con toda la experiencia. No sé, William, si tú en algún momento te has parado frente a tu clase y le has dicho, yo les propongo, les tengo un pacto, yo voy a hacer esto y ustedes van a hacer esto, ¿no? Ahorita veíamos que Aleja decía muy bien lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Al final el Señor nos pide obediencia, pero ¿cuál es la parte en este pacto que hace Dios? William, ¿cómo lo ves ahí? Bueno, hay un aspecto que mencionó ahorita Alejandra y que también dijo Gabriel, y coincido con ello, porque cuando yo estaba estudiando la lección encontré que ese pacto solo tiene lógica y solo es posible si está fundamentado en una base principal que es el amor.
Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando del pacto y como dije hace un momento, la lógica que tiene ese pacto, que de pronto para nosotros no es tan lógica, eh, está en el amor. Y así como el pacto está, se encuentra a lo largo de toda la Biblia, es un tema transversal a lo largo de toda la Biblia, el amor también es un tema transversal a lo largo de toda la Biblia. Entonces, como maestro, uno de pronto tiene una idea de lo que es eso, porque uno a veces le dice a los muchachos, bueno, tenemos que hacer esta actividad. Y hay algunos que son juiciosos y te entregan, ¿cierto? Todos hemos sido estudiantes. Sí. Y hay otros que no. Y después se acercan y, profe, vea, ayúdeme, deme oportunidad, deme placito, vea que... Y ahorita con la virtualidad aún más, profe, se me cayó el internet. Esta la escucho siempre, William, siempre. Todo el tiempo. ¿Listo? Y entonces uno, bueno, listo, vamos a darte la oportunidad de que lo entregues de nuevo. Y uno lo hace en cierta medida por eso, porque uno quiere que la persona aprenda, porque uno quiere un beneficio especial para esa persona. Y eso en cierta medida en especial para nosotros como docentes adventistas es una forma de mostrarle amor a esa persona que lo necesita. Y creo que es una lógica muy similar a la que utiliza Dios con nosotros. Sí. Me gusta eso que dices del amor porque creo que abre algo interesante aquí en respecto a la lección, porque al final lo bueno con Dios es que Él no nos ama si nosotros le amamos. Él nos ama y listo. Al final es una relación, una sola dirección y que no depende de nosotros para sentir pues ese amor mutuo. Y ahora que si hablas del amor directamente, quiero hacerles una pregunta y si los que están por ahí conectados en Facebook también tienen su opinión y pueden dejar un comentario por ahí. Entonces, este pacto que tiene Dios y que nos propone a todos y que le propuso a todos estos personajes bíblicos que ahora mencionaremos de alguna manera, ¿es un pacto restrictivo? O sea, al final lo que nos está haciendo es poniéndonos un montón de cosas que esto no, esto no, esto no, esto no. ¿O qué tipo de pacto es? No sé, Gabo, ¿tú cómo lo ves? Porque ahí hay varios elementos que hay que entender y si el motivante es el amor, eh, yo veo que esas restricciones no son como tal cosas que se te prohíban, sino que se te aconsejan. No te vayas por donde no te tienes que ir, no comas de lo que no tienes que comer, no hagas esto y no hagas aquello. Y sobre todo porque Dios es un Dios omnisapiente, Él es capaz de ver hacia el futuro lo que nosotros no vemos. Él ve el final antes de que las cosas ocurran. Entonces, ese pacto lo que prevé o lo que plantea es precisamente la misma relación de un padre y un hijo. Es que yo sé que si mi hijo hace esto, mi hijo va a estar bien en el futuro. Yo sé que si mi hijo no comete este delito, o no anda con esas malas amistades, o no dedica tanto tiempo a estas malas actividades, pues va a estar bien. Entonces, depende de ti, depende de cómo tú lo veas. Si tú lo ves como un hijo rebelde que lo único que quiere es salirse de las reglas de su casa, pues obviamente te verían como un montón de restricciones muy complicadas de sostener. Pero si tú tuvieras la capacidad de verlo desde los ojos de tus padres o desde los ojos de Dios, verías algo diferente. Ahora, si hay un elemento vital en el tema del pacto, porque el tema del pacto es una relación contractual unilateral, como mencionó Alejandra, que nunca se me va a olvidar esa definición que me encantó, pero son los tres elementos básicos del pacto. Primero, Dios promete bajo juramento, pero el segundo es importante, que es una persona se compromete a obedecer a Dios. Entonces el círculo del pacto tiene que complementarse cuando yo obedezco y cuando yo entonces acepto lo que ese pacto me ofrece y que ese pacto lo que nos está ofreciendo es salvación. Y me gusta mucho lo que mencionas ahorita, lo acabo de escribir justamente para tocarlo ahorita, pero estoy de acuerdo, o sea, al final el amor de Dios es incondicional, por lo tanto, pues siempre nosotros de alguna manera deberíamos amarlo, ¿no? Y creo que el mensaje del pacto en sí es esa gracia que nos ofrece el Señor totalmente gratuita, pero exige un compromiso de nuestro lado, que era algo también de lo que mencionaba ahorita Aleja. Pero la primera vez que se menciona el pacto, según lo que veíamos en la lección, le tocó a Noé. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con Noé. Hay algo en la historia de Noé que me parece interesante y quiero ponerlo sobre la conversación, a ver ustedes cómo lo ven. Es que, pues, al final Dios le propone hacer un pacto a Noé. Dice, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tienes que hacer. Y no obliga a Noé, sino que de alguna manera le pide su participación,
¿no? Entonces, por eso es tan relevante en el sentido de que Dios le dice qué va a hacer, pero no eres el que debe ponerse las manos a la obra y construir el arca. William o Edwin, ¿cómo lo ven en este caso? Entonces, ese pacto que tenemos con el Señor, si bien es una responsabilidad, nos obliga a utilizar nuestras manos para hacer algo, para ser merecedores, o eso simplemente es consecuencia de, no sé cómo lo ven. ¿Quién quiere ir primero, Edwin o William? William. Bueno, listo, arranco yo. Mira, si nosotros dijimos hace un momento que uno de los elementos básicos del pacto es el amor, entonces ahora la contraparte que soy yo, o en este caso que tú colocas a Noé, Noé tenía dos opciones. Decir, bueno, yo acepto y hago eso porque si no lo hago me voy a ahogar y me toca, ¿cierto? Sí. O porque Noé tenía ya la idea clara de una relación con Dios, ¿cierto? Entonces no tomó ese pacto y no tomó esa propuesta como me toca hacerlo y si no lo hago pues va a sufrir las consecuencias, sino que él tenía una relación con Dios de tal manera que también fue motivado por el amor. Sí. Entonces empezó a hacer todo lo que tenía que hacer porque cuando Dios le propuso y le dijo lo que eran sus planes, él dijo, no, listo. Como cuando un amigo le dice algo, no, hagamos tal cosa, Camila, te invito a tener el repaso de la lección, ¿sí? Y entonces uno dice, hagámosle una, ¿sí? Y entonces esa lógica es la que entiendo que motivó a Noé a hacer lo que hizo. Sí, sí. Pero también tengamos en cuenta que era un tema de vida o muerte, ¿no? Porque Dios le dice a Noé, como dijo William, ellos eran amigos y en todo el mundo solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios hubiera podido decir, voy a destruir el mundo completamente y nadie. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces Dios le propone a Noé, venga, voy a destruir el mundo, pero yo quiero que usted y su familia se salve. Entonces necesito que construya un arca y que entren al arca, ¿no? Porque esa era la parte que Noé tenía que cumplir, ¿no? Entrar en el arca con su familia. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues, es lo que decíamos al inicio. El pacto implica a las dos partes, ¿no? Dios, pero siempre Dios está haciendo como la mayor parte, la parte más grande, la parte más difícil, Dios la hace. Sí. Y Dios nos deja a nosotros la parte más sencilla, amarlo, obedecerle y seguir sus mandatos. Tal cual, tal cual. ¿Sabes, Jorge, en qué estaba justo pensando en este momento? Y es que menciona algo súper interesante que de hecho vale la pena recalcarlo. Y es que Dios ofrece salvar a Noé y a su familia. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente se hubiera podido salvar? Todo aquel que hubiera querido entrar en el arca. O sea, la promesa y el pacto era con Noé, pero por medio del pacto, ese ofrecimiento del pacto abarcaba muchísimas más personas. Y yo voy a saltarme, yo sé que no es la idea, pero pasa lo mismo con Abraham. Por medio del pacto con él se le ofrece a muchas más personas. Pasa con Israel, por medio del pacto con Israel se le ofrece a todos los pueblos. Pasa con los elegidos en el tiempo del fin, que por medio de ellos se le ofrece a todos los pueblos. La importancia de ese pacto es que ese pacto se pueda hacer tan extensivo como es posible por la misericordia y el aceptamiento del pacto por medio de las personas que lo escuchan. Ahora, la pregunta es, si Dios cuando se compromete cumple, ¿cuál es la única razón por la cual no se cumple el pacto en muchas personas? Y es la obstinación de los seres humanos. Y vamos al caso de Noé. ¿Cuánta gente se podía salvar? Mucha. ¿Cuánta gente se salvó? Sí. Noé y su familia. No es su familia. Tal O cual. sea que el pacto, y esa es una parte que a mí personalmente, me ha generado muchas emociones esta semana en el estudio de la escuela sabática, es que nada puede impedir que el pacto se cumpla, excepto nuestra propia obstinación de rechazar la ayuda prometida. Tal cual, tal cual. Me gusta esa palabra que utilizas, obstinado, antes de que salte Alejandra, un comentario pequeño, porque al final eso nos define tanto a los seres humanos, ¿no?
Y al final nuestra obstinación es la razón de la gracia de Dios, que también es parte de ese pacto pues que conocemos. Aleja, ibas a decir algo, ¿no? Bueno, lo primero es que me gustaría recordar un poco lo que estudiamos en la lección pasada, porque a mí me impactó muchísimo como la escritura que decía allí en uno de los días que decía, Dios invitó a Adán y a Eva a obedecerle. O sea, esto es algo que es voluntario al 100% y que por lo tanto lo vemos también reflejado en un acto de fe. Porque no sé ustedes, obviamente sabemos que en los tiempos de Noé no existía esta vaina del cambio climático y muy tristemente, bueno, muy probablemente el tema de la lluvia era algo como que es en serio, te enloqueciste, y creo que también implica el acto de fe de parte de Abraham cuando es llamado padre de naciones y no había tenido su primer hijo y ya tenía como una avanza como que, ¿es en serio? O sea, tu nombre significa eso. Creo yo que todo este tema del pacto implica muchísima fe y fe también al momento de obedecer y de responder hacia amor de Dios cuando Él es el iniciador de, todo, de esta comunicación. O sea, Dios anuncia un diluvio que me está diciendo aquí Mario, que era una profecía condicional que pudo haberse evitado, que sabemos que pudo haberse evitado si los hombres hubiesen obedecido, hubiesen escuchado la voz de Dios y hubiesen acudido a su pacto, y que por lo tanto entonces también implica pues todo este tema de amor. Y bueno, ya no me quiero extender más porque quiero que William también intervenga. Sí, tal cual. Y aquí quiero preguntarle a William directamente, ¿no? Porque aquí hay varios personajes que vamos a seguramente entrar en detalle en las próximas lecciones. Gabo ahorita lo mencionó poco. Pero ¿por qué? ¿Qué es la esencia con el pacto de Abraham? Qué lo hace diferente tal vez a la experiencia con Noé? ¿Qué hace que el pacto de Abraham sea tan relevante para nosotros hoy? Bueno, bueno, del pacto de Abraham podemos hablar muchísimas cosas. En realidad, de cada pacto. Algo que a mí me llama mucho la atención del pacto con Abraham es la promesa que él hace, ¿cierto? Dice, haz esto y haré de ti una gran nación. Es lo que mencionaba Gabriel hace un instante. Entonces, cómo ese pacto siempre tiene una incidencia en otras personas que no son las directamente involucradas en el pacto. Listo, nosotros sabemos que a partir del linaje de Abraham, bueno, eso se puede venir hasta nosotros, o sea, cómo esa bendición que Dios prometió a él se dio. Y creo que ese es otro de los aspectos importantes que tiene el pacto y que quería mencionar, y es que con Dios siempre hay garantía. Sí. ¿Listo? O sea que para nosotros hoy en día, cuando nosotros hacemos el pacto de Noé, el pacto de Abraham, y seguimos revisando los pactos a lo largo de la Biblia, otro detalle que es el que acabo de mencionar importante es ese: con Dios tú tienes garantía total de cumplimiento. Así es. Me gusta eso que dice porque, caramba, al final esto no es cuestión de quién gane, quién pierda, quién saca más, lo decíamos al principio y con eso lo afirmas. Al final todos vamos a ganar y sabemos que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, lo que sea que nos hayan prometido, Dios nos lo va a cumplir. Depende de nosotros si queremos pues, sacar provecho de ese cumplimiento de lo que Dios nos promete o simplemente lo omitimos, ¿no? La invitación está ahí, Gabo lo decía. Caramba, el pacto es algo transversal a lo largo de toda la historia bíblica, es real para nosotros, es relevante, pero de nosotros depende hacerlo una realidad. Porque de hecho es el tema central de la Biblia. Alguien decía, un profesor de la Universidad de Andrews decía que el pacto es el tema de la Biblia. La Biblia entera se resume en el pacto. Pero como siempre hemos querido traer la escuela sabática al tema práctico, y el pacto está vigente. Uno de los mensajes más lindos que tiene la Biblia es que el pacto está vigente. Porque una simple anécdota de la vida de mi familia. Mi familia, yo creo que hoy yo soy tercera generación de adventistas en mi familia. Y todo comenzó porque un día, hace muchos años, mi abuela decidió aceptar el pacto con Dios. Ella conoció a Jesús e hizo un pacto con él. Se convirtieron sus hijos. 3 de mis tíos son pastores, sus hijos después de ellos, sus nietos. Miren cómo esa bendición a través del pacto se hace extensiva.
Te lo voy a decir desde una experiencia personal que a mí me emociona mucho. Algún día tuve la oportunidad de dar un estudio bíblico y le doy gracias a Dios por cada estudio bíblico que nos permite dar. Y de hecho, de una vez hago la invitación, si estás interesado en un estudio bíblico y estás escuchando esta escuela sabática, contáctanos y con gusto vamos a tener una persona que le encantaría estudiar la Biblia contigo. Yo estudié la Biblia con esta persona se enamoró de Jesús, aceptó el pacto con él y ahora por medio de esa persona otras personas se han bautizado. Y uno dice, wow, ¿qué alcance tiene esto? Esto comienza con algo pequeño, pero el pacto de Dios puede llegar a muchísimas personas. Y te emociona, ¿no? Porque primero el pacto está vigente y eso es lo más importante. Ahora, respecto a lo que mencionabas ahorita y la parte de la obediencia, Noé tuvo que ser un loco en su tiempo y construir un arca cuando no llovía. Sí. A Abraham se le prometió que iba a tener un hijo cuando era un viejito con una esposa viejita y la gente los miraba como que, sí, claro, vas a tener un hijo, por supuesto que vas a tener un hijo. Tal vez al guardar el pacto para el mundo podamos ser unos locos y podamos parecer unos locos, pero la locura en la Biblia, cuando es locura por Dios, es una bendición enorme. Así. William. Te me adelantaste un poquito porque yo estaba aquí. Perdón. Estaba aquí, no, pero Claro, chévere. claro. Sino que precisamente yo quería decir eso, o sea, y tú lo dijiste en unas palabras, creo que muy claras. Para Noé era una locura construir el arca. Para Abraham era una locura porque él estaba en un lugar donde estaba bien, donde él tenía todo lo que necesitaba. Y la propuesta de Dios es, vete de aquí a un lugar que yo te voy a mostrar, ni siquiera le dijo para dónde, ¿cierto? Y quiero leer porque a veces me gustan esas palabras como están en la Biblia. Mire que Génesis 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y este tercer versículo es el que, por lo que mencioné lo que dije hace un momento, que luego Gabriel ejemplificó muy bien. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esa parte de lo que el Señor le ofrece a Abraham es espectacular. Y como lo decía Gabriel hace un momento, eso me aplica a mí. O sea, cuando yo digo, Señor, yo quiero negociar contigo, esa misma promesa que le hizo a Abraham también me aplica a mí. O sea, que yo puedo recibir esa bendición del Señor y de lo que yo recibo son bendecidas otras personas. Sin duda, yo creo que no hay mejor ejemplo que el de nuestra misma familia, ¿no? Y que, bueno, generalmente somos generaciones de adventistas que vamos y vamos, y que si nosotros hemos creído en esto, seguramente nuestros hijos también recibirán el mensaje, y si ellos lo aceptan, seguramente los hijos, y así sucesivamente por generación en generación, que sin duda las bendiciones de Dios son grandes. Hay un personaje más que menciona la escuela sabática antes de ir llegando a la parte final. Y quiero preguntarte a ti, William, de una vez, ¿qué hace diferente el pacto con Moisés? Ya hablamos de Noé, ya hablamos de Abraham, y ahora hablamos de Moisés. Y aquí hay algo interesante que pasa directamente con el pacto con Moisés, pero quiero que nos ayudes tú a responderlo. ¿Hay algo que te llame la atención del pacto con Moisés que sea distinto a los demás? Bueno, del pacto con Moisés, me gusta lo que, parafraseando más o menos lo que Dios le dice a Moisés, y es que dice, yo quiero hacerte mi pueblo. O sea, empieza a darle como una idea de algo especial, ¿sí? Como que yo quiero que tú seas ejemplo para nosotros conocemos esa historia. Y además, otro elemento importante es que ellos estaban después de un largo periodo de esclavitud. Bueno, estaban en la esclavitud. Sí, y entonces el Señor les decía, quiero sacarlos de esa condición en la que ustedes están, esa historia, porque dice, uy, eso se parece mucho a lo que pasa hoy. Sí. Entonces dice, quiero sacarlos de la esclavitud y quiero convertirlos en mi nación y quiero ser su Dios, ¿cierto? Sí. Y que empecemos pues como una relación a partir de este momento. Eso me parece genial, Sin porque duda. entonces nosotros estamos ahorita, yo me considero como ¿cierto? Como un israelita esclavo en Egipto. Y entonces mi
mi deseo, mi sueño, ¿cierto? Es salir hacia esa tierra prometida y que Dios sea mi Dios. Eso me parece hermoso de ese pacto. William, y si te consideras precisamente ese pueblo, y me encanta que lo pienses así porque realmente eso es lo que somos, hay un versículo que está dirigido especialmente a ese pueblo, y es el versículo de Éxodo 19:5, donde Dios le dijo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que lo que William dice tiene mucho sentido. Eso aplicaba para el pueblo de Israel en ese momento y aplica para nosotros hoy. Dios está diciendo, hey, te amo. Si guardas mi pacto, yo te haré un especial tesoro para mí. Y eso nos pone a nosotros ahora, como dicen en términos de lo que se habla normalmente, pone el balón de nuestro lado de la cancha. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer la jugada. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Dios Sí. no, ya. Y ese versículo me encanta porque esa promesa no fue solamente dada al pueblo de Israel, sino que es dada en todas las generaciones a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Sin Si duda. esto es práctico, la practicidad va a ese punto. Sí. Dios tiene un pacto conmigo, tengo yo un pacto con él. Sí. Hay algo de eso que mencionamos que me gusta mucho y me llamó la atención del caso de Moisés directamente y va relacionado con lo que ustedes mencionan, ¿no? De hacerlo nosotros nuestro pueblo, porque creo que Dios en ese momento, a diferencia de lo que hizo con Noé, que fue particular, ya hablaremos de él, Abraham particular, con Moisés hizo algo muy interesante y es que antes en la historia bíblica no había pasado, pero fue el momento en el que de alguna manera se le entregan los 10 mandamientos a un pueblo, ¿no? Y ahorita hablábamos de compromiso, hablamos de relación y hablamos de obediencia, que al final es lo que nosotros ponemos de nuestra parte para cumplir con el pacto, pero que antes no había existido y ahora el Señor está diciendo, pues tú quieres obedecerme. De alguna manera, esto, estoy diciendo, más nos está dando como, nos está haciendo el favor, le está dando, como lo diríamos en el colegio, la chuleta ahí pasándonos lo que tendremos que hacer directamente para mantenernos entre un pacto coherente de relación y obediencia a nuestro Dios, cosa que antes de alguna manera no estaba. Pero avanzo y voy con Aleja y con Edwin directamente porque hemos visto a Noé, hemos visto a Abraham, hemos visto a Moisés. Pero de pronto, así como cuando se saca un sombrero un conejo, se habla de un nuevo pacto. Entonces eso nos hace pensar que, hey, si algo es nuevo, es porque hay algo viejo anterior, ¿no? Y ahorita Gabo lo decía, las características del pacto, al final Dios promete bajo un juramento, pero faltó algo en el pacto que tal vez el Señor se le olvidó y dijo, no, pues agreguemos esta línea adicional en el pacto porque la primera vez se me olvidó o porque hay algo nuevo que modificar, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos este tema del nuevo pacto, Aleja? Pues mira, antes de pronto de pasar un poco al nuevo pacto, a mí me gustaría también mencionar algo y es el momento o la forma como se entregó ese pacto o esas tablas de la ley al pueblo de Israel, la forma en como Dios se presentó. Él no tenía, o sea, la verdad es que no era necesario que él bajara como fuego en el monte, ahí en Horeb, en el monte de Sinaí, cuando le entregó o cuando le pidió a Moisés que preparara al pueblo, porque dice aquí en Éxodo, perdón, 19:9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, es que esto es un acto de amor de verdad increíble, el que yo, de pronto este pueblo de dura cerviz, que viene con muchísimos años de esclavitud, que si le olvidó lo que yo le prometí a Abraham, pues de pronto no te van a creer, entonces pues vení, yo bajo, o sea, mi propia presencia va a hacer que ellos crean pues que esto va a ser real. ¿Y cómo reaccionó? O sea, ¿y qué fue lo que pasó después de que Moisés bajó? O sea, después de haber presenciado eso, de que les dio miedo, de que dijeron, uy, no, Moisés, por favor, ya no más, no queremos escuchar, vaya, encárgase usted de él, esto nos da mucho miedo, ya creemos, está bien, ¿y qué? ¿Qué pasó? O sea, es que esto es algo increíble. Y además de todo, Dios insiste en nosotros, sigue creyendo en nosotros y nos dice, venga, está bien, no lo van a tener en piedra,
Sí, y de hecho ese nunca ha sido el objetivo, o sea, nunca ha sido el objetivo que lo tengan que recordar en unas piedras o en un papel, sino que mi gran objetivo es que ustedes me amen tanto, me conozcan tanto, que me guarden en su corazón, que guarden esta promesa que yo les estoy dando. Y realmente el tema de Nuevo Testamento, Nuevo Pacto están muy relacionados, y así es como le llamaron al Nuevo Testamento, precisamente por ser Nuevo Pacto. Y por este único versículo del Antiguo Testamento en el que se menciona como nuevo, porque al final el hecho de reconciliarnos con Dios es ese nuevo pacto, es eso de volver a sus orígenes, de volver a lo que Él es, porque al ser su carácter eterno, que no cambia, pues por lo tanto su pacto no cambia, y eso es maravilloso, porque si dependiera de nosotros, seres tan volátiles y tan inestables, pues estaríamos condenados para siempre. Sí. William, tú que eres profesor, la tienes muy clara. ¿Cómo le explicas a alguien que si hay uno nuevo no significa que el viejo estaba mal? Pues ya que mencionas eso, y también recuerdo eh, en este momento ahorita que Alejandra menciona que por ahí está Mario, él siempre yo lo escuchaba en sus temas decir que Dios es un gran pedagogo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, me encanta la forma que él lo presenta y me ha quedado eso aquí grabado porque para mí como profesor es muy significativo. ¿Cómo lo entiendo yo? El Señor quiere hacer un pacto y toma unos elementos, él es experto en didáctica y te dice, bueno, quiero mostrarte mi pacto y quiero enseñarte a través de estas herramientas. Y él coloca figuras, como lo decían ustedes, que desciende fuego, que el arco iris, bueno, todas las cosas grandes que él hace por el pueblo. Entonces, esa es la forma en la que los seres humanos decimos, ah, entiendo, listo, estoy haciendo un pacto con Dios, ¿sí? O sea, uno como profesor usa las herramientas didácticas que necesite para que la otra persona entienda. Entonces, como la situación fue cambiando, ¿cierto? Como las condiciones de nosotros fueron cambiando, entonces ese gran pedagogo ahora tiene que decir, listo, las herramientas didácticas que voy a utilizar ahora son estas. ¿Cómo te voy a mostrar el pacto? Es este, pero la esencia del pacto no cambia. La misma. Así es. Y eso, por supuesto, me hace leer textualmente el libro de Jeremías, ¿no? Y quiero leer el capítulo 31, capítulo 31, versículo 31, 32 y 33, rapidito, porque surge una pregunta aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y después dice, pero este es un pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí surge una pregunta, y de hecho estaba en la lección, creo que por ahí en el día jueves. Es interesante que aquí menciona que la escribiré en su corazón. Y Aleja también hacía referencia, y Gabo también, de que nosotros somos unos obstinados, el ser humano hace lo que le da la gana, nosotros amañamos las cosas, tenemos una manera de pensar, siempre tendemos a darle la espalda a Dios, etcétera, etcétera. Un listado de sinfín de esas cosas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿esto implica que de alguna manera toda esta ley se vuelve subjetiva y personal? O sea, yo cojo el pacto y lo amaño de tal forma en que esto lo utilizo en la manera que a mí me convenga, lo interpreto como yo quiera, o de otra manera, el pacto que está viviendo Alejandra con Dios o el pacto que vive Gabo con Dios es distinto al pacto que yo tengo con Dios, o cómo podríamos de alguna manera interpretar eso. A mí me gustaría que William respondiera a esa pregunta de una manera muy pedagógica. Pedagógica. Es que, ¡pum! A ver, esa pregunta está bastante interesante. Y que antes que responda, ¿no? Vamos a decirle a la gente que está en Facebook. Sé que Mario también está por ahí, tendrá su opinión. Sé que Camilo está por ahí, tiene su opinión. Todos los que estén por ahí quieran compartirlo, encantados nosotros de leerla mientras nosotros la desarrollamos un poco y vemos cómo darle respuesta a eso. Así que, William, ¿cómo lo ves? Listo. Yo creo que nosotros hoy, como lo dije hace un momento, hoy estamos en un momento en el que lo único que nos puede motivar
a aceptar ese pacto es entender el amor y querer retribuir ese amor. Cuando él dice que escribiré mi ley en su corazón, ¿cierto? No es un hecho arbitrario, es algo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Eso está por allá desde Deuteronomio capítulo 6, dice, ¿cierto? Que dice, y la repetirás al levantarte, al caminar, al ir, al volver, al acostarte. O sea que hoy en día el Señor te dice, el pacto está ahí, la salvación está ahí. Mira todo lo que he venido haciendo a lo largo de la historia, por eso hablé también de garantía. Sí. Hoy estamos hablando de la historia de Noé, de la historia de Abraham, de la historia de Moisés, de la historia de David. En todos esos casos nosotros hemos visto cómo el Señor cumple su pacto, hemos visto a lo largo de toda la Biblia cómo Él es fiel y verdadero. O sea que en este momento lo único que a mí me puede motivar, además de una demostración pues como las de ese tiempo, es el amor, a decir, sí Señor, yo sé que tú vas a cumplir y por esa razón hoy yo quiero pactar contigo porque yo quiero estar en el cielo. Punto. Para mí significa, Jorge, yo sé que, bueno, no sé si también iba para mí. A todos. Pero para mí significa el hecho de que esté escrita en mi corazón o que Dios la quiera escribir en mi corazón y sabiendo que también nos advierte en su misma palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas, quien lo conocerá, es que yo tengo tan puesto mi corazón en él, en sus manos, o sea, depende tanto de él, que aún yo teniendo la oportunidad de elegir hacia otro camino, yo elijo a él, o sea, lo elijo a él, obedecerle y amarle. O sea, eso para mí es el verdadero significado de que esté en mi corazón y guardado sobre todo en mi mente, porque aquí es donde está toda mi capacidad de elegir, de decidir y de obedecer. Sí. ¿Iba a decir algo Edwin o no? Yo me quedo simplemente con un hecho importantísimo y es que hablando de ese Dios como pedagogo, el nuevo pacto simplemente es una representación o una continuidad del pacto anterior. Dice que bajo el nuevo pacto las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas y pasaban las mismas características del viejo pacto. Había un sacrificio, había una expiación, había un arrepentimiento. La consumación de ese pacto por medio de la muerte de Cristo lo que hace es, como hemos mencionado antes, sacar ese pacto de los rituales para ponerlo en el corazón. Pero el sacrificio tuvo que hacerse, la expiación también tuvo que hacerse. Todos esos símbolos del pacto antiguo siguen vigentes en el pacto actual, solamente que ya ha sido consumado por el sacrificio mayor que es la muerte de Cristo. Como siempre hemos tratado de poner en términos lo más práctico posible la escuela sabática y traer todas estas hermosísimas historias de la Biblia a nuestros días, yo me quedo con algo de lo que quiero hacer un énfasis especial. Y es que el pacto no solamente ha tenido una característica, que es la obediencia, de esas tres características, que es la promesa de Dios que nunca fallará, la obediencia, sino que tiene una característica tercera que a mí me parece importantísima, y es que el pacto siempre exigió un relacionamiento. Siempre, siempre. Yo no puedo amar a quien no conozco. Yo no puedo servir a quien no conozco. Yo no entraría en un pacto con alguien que yo no sé quién es. Esa parte del relacionamiento es vital en todas las partes de la historia donde vemos un pacto. Entonces, si vamos a traer este pacto a nuestros días, y William lo dijo clarísimo, se trata de poder ser recíprocos a ese amor, yo tengo que conocer a ese Dios que me da el amor. Entonces, si yo quiero empezar a vivir el pacto hoy, y esta es mi perspectiva personal, ese primer paso debería ser conocer al autor del pacto, relacionarme con él, tener una amistad con él y aceptar la propuesta de él. Eso es el pacto en nuestros días hoy. Y después las consecuencias, como William lo mencionó, son simplemente dadas por sí mismas. Cuando yo conozco a Jesús, todo lo demás, la ley, la obediencia, todo lo demás se da por añadidura, porque lo conozco a él. Entonces la invitación mía para esta escuela sabática y de parte de este equipo de Love Life Fire es esa. Y siempre va a ser esa. Conozcamos a Jesús para poder enamorarnos de él. Así es, así es. Yo creo que vamos llegando al final y como siempre, ¿no? Terminamos con la impresión, el resumen, la frase, la palabra, el pensamiento con el que quisiéramos quedarnos y compartirlos. Así que si tuvieras que escoger ahora mismo, todos, le voy a hacer la misma pregunta, una palabra, una frase, algo con que quedarnos en la lección de semana, ¿qué sería? Edwin. Bueno, sin palabras, no, mentiras.
a una frase de esta semana, algo que me llamó mucho la atención y que no tocamos de pronto, fue en el día miércoles con Moisés, en el pacto con Moisés. Dios, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, y Dios lo saca de Egipto para que vaya a cumplir la ley. Nosotros en estos momentos podemos estar siendo esclavos del pecado, somos esclavos del pecado, pero si tenemos una relación estrecha con Dios, Él nos saca de esa esclavitud y podemos guardar su ley y podemos estar en armonía con Él. Amén. Súper. Aleja. Yo me quedo con un pasaje bíblico en Deuteronomio 7, sí, Deuteronomio 7, del 6 al 10. Y especialmente con dos versículos, para que lo lean ustedes también en casa. Dos versículos que son el 8 y el 9. Dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Muy bien, Gabo. Yo voy a poner entre comillas o entre doble comillas lo que Mario menciona en el chat. Gracias, Mario, por tus aportes, y a todos los que han estado en el chat. Realmente enriquecen infinitamente el estudio de esta escuela sabatina. Y él escribe: escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y eso es una máxima de la vincularidad. Así es. Camilo también escribió algo. No sé si quieres leerlo. Claro que sí, Camilo dice: el pacto de Dios es amor sobre cualquier pretexto. Y Daniela también dice: todo lo que Dios hace, lo hace con amor y para nuestro beneficio. Así es. William, así el invitado especial de hoy, ¿cómo resumirías esta lección en una frase, un pensamiento, una palabra? ¿Cuál sería esa impresión final tuya? A mí me gustó mucho el texto que leyó Gabriel y que estaba en la lección de Éxodo capítulo 19. Y lo traigo a colación en este momento porque, como les dije, yo me siento como ese habitante del pueblo de Israel en Egipto. Y al entenderlo así, entonces lo hago para mí. Y solo tomo esa frasecita que dice: si dieres oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro. Me encanta esa forma de como el Señor nos llama: seréis mi especial tesoro. Entonces me siento especial. Me encanta. Yo creo que todos los que estamos aquí nos sentimos especial de alguna manera. Yo también quisiera aportar ahí mi conclusión. No sé si han escuchado la frase esa que dice fidelidad hoy, eternidad mañana, pero para traerla a la practicidad de esta lección, lo que pensaba era algo, una refraseada en plan, algo como relación hoy, salvación mañana. Y creo que es el mensaje que de alguna manera tiene que quedarnos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias a todos los que están por ahí en Facebook por siempre estar con nosotros aquí en los sábados. Y desde ya le invitamos. Esto no termina aquí. El próximo sábado estaremos nuevamente comentando todo lo que ha sido la temática de la semana. Así que muchas gracias a todos. Que tengan un feliz sábado y hasta el próximo sábado. Chao.